Hola. Buenas. Ay, Dios, chicos, estoy muy pasada de pacientes. Bueno. Ay, chicos, qué fiaca, ¿eh? Muy Nadie va lunes. a hablar Ya no se conmigo. duerme la siesta. No, ni a palos. No Esa llegamos, no llegamos. era otra época de la vida, chicos. Ya está. Ahora que eligieron ser profesionales de la salud, olvídense de la siesta, no existe eso. Es palabra mala. Ay, ay, ay. Bueno. Intenté grabarles el videito de la clase de hoy antes. Fue un infierno, chicos, no hay forma. Bueno. Somos todos. Bueno. ¿Llegaron a leer el tema de hoy? ¿Alguien lo entendió? Muy poco leí, profe, muy poco. Estaba con otras cosas. ¿Está bien? Yo sí lo leí, pero es un tema re complicado. Bien, Lu. Sí, es muy complicado, chicos. Estoy intentando averiguar, yo sé que la mayoría son acá del ingreso a medicina, pero tenemos otros ingresos. En principio, para el ingreso a medicina no les piden todas las reacciones, eso lo ven en primer año en medicina, en bioquímica, pero es posible que el ingreso a bioquímica sí les pidan las reacciones, ¿sí? Nutri, seguro que tampoco. Profe, disculpe, ¿qué ingresos sí piden todas las reacciones? Bioquímica, Ah, bien. ciencias químicas. Zafó un poco medicina, menos mal. Una. Siempre nos van con todas, siempre, siempre. No, no te creas. No somos el peor ingreso. Odonto tiene un ingreso bastante jodido y kinesio también. Kinesio les piden toda anatomía, tienen que entrar sabiendo anatomía. Mira vos. Así que, dentro de todo, Bueno, pero la comida es un poco más pasable. no te creas.
Anatomía es re heavy. ¿Muy jodido, profe? Sí, anatomía es muy complicada. La verdad que sí. Yo la verdad que cuando yo le cursé anatomía, eh, fue justo el traspaso de titularidad de un año al otro. O sea, dejó de ser titular de cátedra un profe y pasó a ser titular de cátedra de otro profe. Entonces estaba medio desorganizada la materia y pasamos zafando todos. Al año siguiente, el 60% quedaba libre de la materia. Así que sí, es una materia muy complicada. Imagínense, son todos los huesos del cuerpo, todos los músculos, nervios, vasos. Es eterna. Anato no termina nunca. Y uno cree que le gusta hasta que llega a tercer año. Y ahí te das cuenta que te gustan otras cosas, pero bueno. Profe, A ver, lo ¿cuál interesante es es la el ingreso así medicina. más fácil, por así decirlo? ¿Cómo? ¿Cuál es el ingreso más fácil, por así decirlo? No, para serle sincera, ningún ingreso de los que han elegido es fácil. Ninguno es fácil. Y la verdad, Mili, es que yo he rendido el ingreso en medicina el anterior, no el que están rindiendo ustedes. Yo rendí cuando entrábamos los mejores 550, o sea, los 550 con mejores notas. Ni siquiera, no hacía falta probar. Si al resto le iba mal, entrábamos todos a los que nos fuera mal. Si todos les iba bien, entraban los mejores que les fueran bien, y así. Era más sencillo, profe. Ahora tienen que aprobar sí o sí las 4 materias. Tienen introducción a la medicina, biología, química y física. Tienen que aprobar las 4 materias con 7 o más, y ahí ingresan totalmente a la carrera. Si sacan 6 o 7, sí, si sacan 6 o 7, pueden cursar solamente optativas, informática y salud comunitaria 1, y no pueden cursar ni anatomía ni bioquímica, que son las troncales de primer año, hasta que aprueben con 8 o más. Con 8 o más tienen que aprobar todas las materias. No tenemos ingresantes a kinesio acá, ¿no? No, profe. Porque en kinesio yo tengo contactos, ahí puedo mover cosas, pero en medicina yo hice una investigación cuando era estudiante de grado y mi director era el profe de biología que hacía lo sigue haciendo, es el profe que hace las preguntas de biología del ingreso. Así que yo he estado ahí armando algunas preguntas de biología. Tengo varios exámenes, ya más adelante se los voy a pasar. Marta, el profe. Sí, está bueno. Pero bueno, ahora ya no sé cómo preguntar. Yo ya me recibí hace 3 años y no tengo idea. Yo ya no lo vi más. No me dediqué a la investigación. Bueno, Yo tampoco lo bueno, haría. tampoco harías que Eso, seguir informándome, seguir qué, investigación. informándome de cómo son los ingresos y esas cosas, los temas. Ay, no, es muy. Es que hay tanta información en las ciencias de la salud, chicos. O sea, así como el coronavirus, existen 800 enfermedades por año que aparecen y que uno tiene que aprender de nuevo. La difteria no existe hace años y de repente aparece un caso de difteria, todos tenemos que aprender de difteria nuevo. Es un bardo. Pero bueno, ¿saben qué les quería preguntar? Quería preguntarles qué tenían pensado hacer una vez que se reciban de todo lo que se quieren recibir, de los nutri, los médicos, los odontos, si tienen una subespecialidad pensada después de la carrera o no. Para arrancar me voy a clavar un asadazo y después, eh, Me parece bien. y después de ahí trataría de buscar un trabajo. Y si me costó mucho la carrera, si no me costó mucho, mejor dicho, trataría de ir a una rama de la cirugía. De la cirugía. ¿Cirugía en adultos? Ya veré, ya veré. Está bien.
Algo de eso hay. Yo les cuento mi experiencia, si quieren. La carrera de medicina dura 6 años, son 5 años de actividades teórico-prácticas y el último año es práctico. El último año se llama práctica final obligatoria, te mandan a un hospital, te vas a vivir 6 meses a un hospital, vivís en el hospital y haces todo lo que se haga en el hospital. Atendés la guardia, atendés consultorio, atendés todo lo que venga. Y los otros 5 años son más que nada teóricos, tienen un poquito de actividad práctica, pero estás como muy con otro médico encima que te está viendo lo que estás haciendo, entonces como que no te dejan hacer mucho hasta 6º año. Yo personalmente le hice en 7 años porque en el medio entré en insuficiencia renal, tuve que empezar diálisis, y después me fui a vivir 6 meses a Devoto, cerca de San Francisco. Ahí estuve 6 meses, después volví, me recibí médica y este año empecé la especialidad en psiquiatría y en medicina legal. ¿Y cómo festejaste? ¿Cómo festejé? Claro, La recibida. exactamente. Mi ingreso, cuando ingresé a medicina no le conté a nadie, estaba sola en mi casa, me enteré que había ingresado, me fui a la terminal y me tomé un colectivo y me fui de gira a Buenos Aires, básicamente. Sí. Mira, Chao. Cuando me recibí de médica hice una fiesta en mi casa y me esguincé el tobillo, así que se tuvieron que ir todos. Esas son, Buena esas suerte. son mis andanzas. No, pero le pasamos bien. Estuvo bueno. Además nos recibíamos todos juntos, o sea, éramos 7 los que hacíamos la fiesta, pero era mi casa. Son pocos los de Córdoba en medicina. Muy bueno. Bueno, chicos, vamos a ver metabolismo hoy. Los que no leyeron nada, lamento mucho que no hayan leído nada. Los que leyeron algo, seguro que no entendieron nada, porque hoy no tenían ninguna imagen, era todo un chorizo largo. Bueno, vamos a empezar definiendo metabolismo. ¿Alguien se anima a definir metabolismo? suma de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Conjunto, está bien. Conjunto. Vamos a hablar de cambios más que de reacciones, porque involucra tanto lo químico como lo biológico, ¿sí? Entonces, conjunto de cambios químicos y biológicos que ocurren dentro de la célula de los seres vivos. ¿Con qué fin? ¿Cuál es? Con el fin de obtener energía, exactamente. Con el fin de obtener energía. Muy bien. Vimos las dos partes las dos partes generales que constituyen el metabolismo. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo. Como verán, lo vimos 800 veces, así que lo tienen que saber, ¿sí? La forma que yo les doy para que se acuerden es de la A y la C, la primera que está en el abecedario es la A, ¿sí? O sea, primero viene anabolismo, después viene catabolismo, ¿sí? Ana construye, cata destruye. Necesitamos que se construya algo para poder destruirlo después, ¿sí? Entonces, el anabolismo es una actividad sintética, ¿sí? O sea, la palabra clave de la definición de anabolismo es síntesis. Entonces, va a ser la síntesis de componentes celulares a partir... ¿Alguien? Está bien. De precursores. ¿Sí? Porque pueden ser más pequeños que moléculas, Pablo, ¿sí?
Entonces, decimos anabolismo, palabra clave, síntesis. ¿Y el catabolismo? Destrucción. Bien, degradación. Es la degradación de los componentes. ¿Cuál es el fin del catabolismo? Acuérdense que estos son procesos biológicos. Significa que no es que pasa el catabolismo, pasa el anabolismo, son simultáneos, ¿sí? Mientras se destruye por un lado, se construye con el otro. Y básicamente el catabolismo va a darle la materia prima al anabolismo para que pueda construir, ¿sí? Reciclan. El catabolismo saca energía de moléculas más grandes, las transforma en pequeñas para que el anabolismo pueda construir moléculas de interés biológico o que le sirvan a las células, ¿sí? Es como un ciclo. Exactamente, van uno al lado del otro, ¿sí? Son complementarios. Ay, me está secando la mente una paciente. No los encuentro ahora. Acá están. Bien, entonces son complementarios. Uy, estoy llena de luz. Son complementarios del uno con el otro. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a ver hoy, básicamente, va a ser el proceso metabólico a través del cual obtenemos energía a partir de glucosa, ¿sí? Como precursor vamos a tener a glucosa. Y básicamente lo que vamos a describir es un proceso catabólico, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo empieza o sea, nuestro fin va a ser meter glucosa al cuerpo para obtener energía celular? ¿Quién habíamos dicho que era la energía en la célula? ATP. ATP. Adenosin trifosfato. Vamos a ver conceptos claves así salteaditos, un salpicadito de conceptos claves que tienen que saber antes de poder empezar a ver las vías metabólicas, ¿sí? Primera definición, energía ATP, es la moneda de la célula, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿alguien sabe qué es la reducción y qué es la oxidación química? Sí. ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? Bien, la oxidación entonces es la pérdida de electrones. Y la reducción es la ganancia de electrones. ¿Sí? En todas estas vías metabólicas vamos a tener a dos moléculas, ¿sí? Que son dinucleótidos, que van a ser los representantes o portadores de las cargas eléctricas, ¿sí? Básicamente, las moléculas adentro de la célula tienen carga neutra, ¿sí? Y cuando hablamos de una carga positiva, una carga negativa, hablamos de un electrón, y cuando hablamos de una carga positiva, hablamos de un ion hidrógeno, ¿sí? O de hidrogeniones. Bueno, entonces tenemos dos moléculas muy importantes que son dinucleótidos. Uno es nicotinamida, adenina, dinucleótido. Nicotinamina, adenina, dinucleótido. ¿Sí? NAD. Y la otra es FAD. ¿Sí? Flavina, adenina, dinucleótido. Está todo en el apunte. Para no escribir nicotinamida, ¿sí? NAD y FAD. Importante que se lo acuerden. ¿Por qué? Estos dinucleótidos van a tener la capacidad, ¿sí? De oxidarse uniéndose a un hidrógeno. Un hidrógeno en el caso de NAD, dos hidrógenos en el caso de FAD. ¿Sí? ¿Se ve? Les da justo el reflejo este. ¿Se ve mejor ahí o se me ve muy oscuro ahí?
Pero perfecto. A ver. ¿Puede repetir lo último? Hay dos moléculas que son NAD y FAD, que van a ser fundamentales porque van a tener la capacidad, son dinucleótidos, ¿sí? O sea, tienen dos nucleótidos. Y tienen la capacidad de agarrar hidrógeno, que después va a ser fundamental para la producción energética. Entonces, nosotros en la vía metabólica vamos a tener que contabilizar esto, NAD y FAD, además de ATP. ¿Sí? Sí, profe, Entonces, ¿el NAD solo agarra un hidrógeno? solo agarra un hidrógeno. ¿Listo? Y el FAD agarra dos. Bien. Entonces, cuando está oxidado, acá están oxidados. Y acá están reducidos. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Estos entonces no nos los podemos olvidar. ¿Cómo comienza la vía metabólica de la glucosa? ¿Por glucólisis, profe? La glucólisis ocurre adentro del citoplasma, yo tengo glucosa adentro de la célula. ¿Cómo hago que llegue glucosa dentro de la célula? ¿Por los transportes? ¿Por endocitosis? Se están yendo a las nubes. Comiendo. Primero tengo que comer, ¿está? O sea, digestión y absorción. ¿Sí? Primer paso, digestión y absorción. Y en este caso, si hablamos de glucosa, estamos hablando de qué tipo de macromolécula. Un hidrato de carbono, Hidrato ¿sí? de carbono. De hidratos de carbono. ¿Dónde se produce la absorción principalmente de los hidratos de carbono? A nivel del gástrico, del estómago, y a nivel del intestino delgado. Y ahora vamos a ver un chiquitito de anatomía. Esto no está en el apunte, pero yo se los quiero dar porque quiero que integren y que entiendan más o menos cómo viene la cosa. 800 veces dibujamos el estómago, ¿sí? Estómago e intestino delgado. La comida viene por acá, la comemos. Acá está el ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve ahí o no se ve nada? Sí, se ve. Bien. Ácido clorhídrico, que es un degradador de hidratos de carbono, ¿sí? Va a empezar a desarmar los polisacáridos, a oligosacáridos, a disacáridos y a monosacáridos. ¿Quiénes pasan la pared intestinal? Los monosacáridos, ¿sí? Lo hacen a nivel gástrico y a nivel intestinal, a través de un transporte activo o pasivo. Activo. Activo. Pasivo, a través de los transportadores GLUT, ¿sí? Es un transporte facilitado, ¿sí? Transportadores GLUT. Una vez que pasan por acá, van a llegar al torrente sanguíneo, ¿sí? Acá hay vasos sanguíneos. La glucosa sale de la luz del intestino y del estómago a los vasos sanguíneos. Y el vaso este lo va a llevar a el órgano metabolizador por excelencia, que es el hígado, ¿sí? En el hígado, de nuevo, se va a dar el transporte adentro de la célula a través de transportadores GLUT, en este caso son los GLUT4, ¿sí? Y ahí recién tenemos glucosa dentro del citoplasma celular del hepatocito, que es la célula capaz de metabolizarlo, ¿sí? Vamos. Bien. Sí, profe. Ahora que sí tenemos
todo el reflejo de las ventanas, se ve. Ya voy a ver si cambio el pizarrón de lugar, así se ve mejor. Bueno, entonces llegamos a la célula metabolizadora por excelencia, que es el hepatocito. Y ahora sí, Pablo, llegamos a la glucólisis. Muy bien. Vale, antes de empezar con la glucólisis, estamos en la célula, entonces lo que tenemos es glucosa, ¿sí? Adentro del citoplasma celular tiene dos posibilidades la glucosa. O entra a la vía para producir energía, y ahí estamos hablando de glucólisis. O se puede almacenar, ¿sí? Porque no es que nosotros comemos, absorbemos glucosa, usamos toda la energía, necesitamos tener almacenada glucosa para poder tener energía todo el tiempo, porque si no tendríamos que estar comiendo constantemente, ¿sí? Entonces, la vía para producir energía ahora metabólica va a ser la glucólisis. ¿Esto quién es? El catabolismo, ¿sí? Esta es la vía catabólica. ¿Y cuál vendría a ser el anabolismo? Agarrar y pegar glucosa con glucosa con glucosa con glucosa y guardarla. Eso se llama glucogenogénesis. Glucogenogénesis. ¿Sí? Génesis de formación y glucógeno es la molécula que nosotros usamos para almacenar glucosa. ¿Sí? Esta vendría a ser la vía anabólica. ¿Se entiende? ¿Entiendes? Tengo que ir rápido porque tengo que llegar con el tiempo, pero... Profe, Sí, ¿qué dice abajo de glucólisis? catabolismo. Esta es la vía catabólica y esta es la vía anabólica, ¿sí? Muy bien. Sí. La glucólisis... No les voy a borrar porque después me van a retar. La glucólisis va a ser entonces el proceso que inicia en glucosa y termina en Ácido ATP. pirúvico. ácido pirúvico. La glucólisis, chicos, todas estas reacciones son la glucólisis, ¿sí? Fíjense que durante la glucólisis entra una sola molécula de glucosa y salen dos ácidos pirúvicos, ¿sí? Además, vamos a tener glucosa, vamos a tener dos moléculas de ADP, o sea, adenosin difosfato, que se va a transformar en ATP, ¿sí? Y tenemos cuatro moléculas, perdón, estoy al revés. Dos moléculas de ATP que se van a transformar en ADP y cuatro moléculas de ADP que se van a transformar en cuatro moléculas de ATP. ¿Sí? Y además vamos a tener dos NAD que se van a transformar en dos NADH. ¿Sí? ¿Lo ven ahí en todas las reacciones? No hace falta que se sepan todas las reacciones y enzimas. Básicamente, una flecha va hacia la otra y son productos de una reacción que media por una enzima, que es la que está subrayadita, ¿la ven? O sea, sobre glucosa actúa la hexoquinasa y produce glucosa 6-fosfato, ¿sí?
La fosfofructoisomerasa actúa sobre la glucosa 6-fosfato y produce fructosa 6-fosfato. Todo eso son procesos que gastan energía hasta que llegamos a dihidroxiacetofosfato, ¿sí? Y ahí recién empezamos a producir energía. Ven que cuando la cadena se separa en dos, empieza a producir energía. Empieza a unir ADP al ADP, un fosfato, y a producir ATP, y los NAD le suma el hidrógeno, ¿sí? Es un tema para verlo detenidamente. ¿Cómo? Es un tema para verlo detenidamente. Profe, No lo vamos a ver detenidamente. Por individual, decía yo. profe, ¿qué dice? ¿Qué dice dónde? Ion dice glucosa, la flechita, y del otro lado que dice. Glucosa nos va a dar 2 ácidos pirúvicos. Ah, sí, ahí está. No se lee con esto, pero bueno. Este es el producto de la glucólisis, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrito. Les voy a sacar foto antes de que me reten. Y vamos a hacer un cuadrito porque este es el inicio de una vía metabólica, ¿sí? Que va a dar lugar a la degeneración de la glucosa en energía. Entonces, vamos a poner glucólisis. Nos va a dar como producto, tenemos 4 ATPs, ¿estamos de acuerdo? Pero consume 2 ATPs. Entonces el balance energético de la glucólisis es 2 ATPs. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Excelente. Entonces, 2 ATPs y 2 NAD. ¿Sí? NAD. Bien. Entonces, nuestro producto es estos 2 ácidos pirúvicos. Ahí termina la glucólisis, chicos, ¿sí? En los 2 ácidos pirúvicos, los dos ATPs. ¿Y qué tenemos que hacer con este ácido pirúvico? Profe, dos NAD reducidos. No llegó. ¿Cómo? Dos NAD reducidos. Sí, esto es una... No, que no se ve bien en mi combo, por eso. Bien. ¿Qué tenemos que hacer con el ácido pirúvico para poder seguir la vía metabólica? Hacemos una descarboxilación oxidativa. Esto significa que vamos a agarrar los 2 ácidos pirúvicos y los vamos a sumar con 2 coenzimas y va a dar lugar a acetil coenzima A. 2 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Sí? Este proceso no produce ATP, la descarboxilación, pero nos va a dar los 2 ácidos pirúvicos y va a entregar 2 hidrógenos a un NAD. Entonces vamos a tener 2 NAD, ¿sí? O sea, va a entregar 2 hidrógenos a 2 NAD. ¿Se entiende? Esta reacción no hay mucho en el medio. Funciona una enzima acá que se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Fin. Básicamente lo que hace es sacarle un hidrógeno a los ácidos pirúvicos para que se puedan sumar a la coenzima, ¿sí? Y esos hidrógenos que le sacas se los da a 2NAD. Entonces, de la descarboxilación vamos a tener 2 NAD.
¿Sí? No produce ATP esta reacción. Producto final de la descarboxilación oxidativa, acetilcoenzima A. 2 moléculas de acetilcoenzima A. Me van a matar porque no estoy sacándole foto. Profe, ¿Cómo? ¿qué dice al lado de piruvato? Al lado de, acá, ácidos pirúvicos. 2 ácidos pirúvicos, esto es un signo más. Más 2 coenzimas A. ¿Sí? ¿Eso me estabas preguntando, Clary? Al lado al igual que lo estaba preguntando. Ah, acá. Piruvato Sí. deshidrogenasa es la enzima. ¿Sí? El producto es acetilcoenzima A más 2 NAD. Genial, gracias. Excelente. Acetilcoenzima A va a ser el producto metabólico que va a poder entrar a una vía metabólica sumamente importante. No olvidé algo. La glucólisis, ¿dónde ocurre? En el citoplasma. ¿Sí? La descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el producto final de la glucólisis? El ácido pirúvico. El ácido pirúvico. Muy bien. El ácido pirúvico entonces va a tener que entrar. Nosotros cuando habíamos visto a las mitocondrias, habíamos visto que eran 2 membranas, ¿sí? Que tenía 2 membranas. Una membrana externa y otra membrana interna que tenía las crestas. ¿Sí? Entonces, el ácido pirúvico a la membrana externa la pasa por difusión facilitada. ¿Cómo? No, yo pensé que pasaba porque la membrana era permeable. Es permeable la membrana, está muy bien, Vera, es permeable. Pero pasa por difusión facilitada porque es grande el ácido pirúvico, ¿sí? Y a esta membrana la pasa con un cotransportador con hidrógeno, ¿sí? O sea, entra ácido pirúvico y necesita un hidrógeno que entre junto con él para poder entrar en la segunda membrana y entrar a la matriz. Entonces, la descarboxilación oxidativa ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? Descarboxilación matriz mitocondrial. ¿Estamos? Profe, ¿y cómo dijo que pasaba en la membrana interna? Un cotransportador ingresa junto con una molécula de hidrógeno. ¿Sí? Con un hidrogenión. Un cotransportador. Sí, profe. Vale. Muy bien. Entonces ya estamos en la matriz. ¿Sí? Descarboxilación oxidativa ocurre en la matriz. Producto final de la descarboxilación oxidativa, dijimos acetilcoenzima A, 2. ¿Sí? 2 acetilcoenzima A y 2 NAD. Muy bien. Entonces, ahora seguimos todos los procesos en la matriz mitocondrial, ¿sí? Es importante que nos ubiquemos en qué parte de la célula estamos. Y entramos a algo que les va a sacar dolor de cabeza toda la carrera, que se llama, no lo puedo escribir mientras hablo,
ciclo de Krebs. O ciclo del ácido cítrico, le dicen también. Muy bien. Ahí, como les estoy compartiendo, ven que entra, no sé, ¿se ve mi mouse o no? Sí se ve. Bien, acá ven que entra acetilcoenzima A y entra exactamente como una coenzima, o sea, necesitamos acetilcoenzima A para poder formar citrato. El citrato pasa a cis, a conitato, todo esto. Pero ustedes ven que en el medio lo que ocurre es que libera NAD, ¿sí? Acá otro NAD. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, lo que les quiero decir es, el mismo producto vuelve a entrar un montón de veces y va perdiendo diferentes hidrógenos que después readquiere con la acetil. ¿Ven que libera CoA acá? Se une la parte acetil de la acetilcoenzima y se libera el CoA, que después va a volver acá para poder reaccionar con el piruvato y hacer la descarboxilación. Esto de acá es la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Sí? Bien. Todo esto, chicos, les está mostrando con un acetil-CoA. Acuérdense que la degradación de una molécula de glucosa produce 2 acetil-CoA. ¿Sí? Estoy yendo muy rápido, los estoy mareando full. Sí, un toque nomás. Bueno. Vamos de nuevo entonces. Llegamos a la glucólisis, ¿eso estamos? Sí. Ahora se me está poniendo más oscuro y no se ve más. Bien. Entonces, dijimos, de la glucólisis, producto final, ¿quién era? Acetilcoenzima. ¿No? ¿O qué? ¿Eh? Ácido pirúvico, ¿no? Ácido pirúvico, exacto. Al ácido pirúvico entra a la descarboxilación oxidativa, o sea, una molécula de glucosa da 2 ácidos pirúvicos. ¿Sí? Esos 2 ácidos pirúvicos hacen descarboxilación oxidativa y dan lugar a 2 moléculas de acetilcoenzima A. En el medio, la glucólisis nos va a dar 2 ATP y 2 NAD, y la descarboxilación nos va a dar 2 NAD. ¿Sí? Al ciclo de Krebs, entonces, ingresan 2 acetilcoenzima A. ¿Sí? Se lo reduce así, acetil-CoA. Fíjense que cada ciclo de Krebs usa un acetilcoenzima A. Significa que con una molécula de glucosa podemos cumplir el ciclo de Krebs entero 2 veces. ¿Sí? Bien. Cada ciclo de Krebs, o sea, todo esto lo vamos a tener que multiplicar por 2, o sea, cada uno de los acetil-CoA nos va a dar como resultado 2 dióxidos de carbono, que no nos interesan. 3 NAD, ¿sí? Que acá también están, nada más que están sin oxígeno. ¿Está? Acá entra el FAD. ¿Se acuerdan que yo les nombré al NAD y al FAD? La única parte de la vía metabólica donde interviene el FAD es en el ciclo de Krebs. Y acá se produce un FAD. Nada más que el FAD, acuérdense, que recepta 2 hidrógenos. Y va a producir el ciclo de Krebs una molécula de ATP.
Todo esto es el producto del pasaje por el ciclo de Krebs de una acetil-CoA. O sea que nos va a dar 4 dióxidos de carbono, 6 NAD, 2 FAD y 2 ATP. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a necesitar 6 NAD y vamos a necesitar 2 FAD como precursores para entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? Son todas coenzimas y productos. ¿Sí? Actúan un montón de enzimas que son todas las que veíamos recién en el ciclo. Bien, entonces vamos a poner acá ciclo de Krebs nos da 2 ATP más 6 NAD más 2 FAD. Estamos de acuerdo. Profe, no voy a poder conectar, no tengo internet. Ay, yo también estoy con el internet que se me cortó todo el día. Bueno, muy bien. Entonces, yo les estoy anotando acá los resultantes de cada uno de la parte de la vía metabólica que estamos viendo, ¿sí? Todo esto dijimos que ocurría en la matriz de la mitocondria, ¿sí? Ahora vamos a empelotonarnos, así que presten atención. Como si no hubiéramos hecho suficiente lío. En la matriz mitocondrial, primero vamos a ver a una amiguita que es fundamental para poder producir energía, que va a ser una molécula que tiene una proteína transmembrana, ¿sí? Es una molécula, es una macromolécula, una proteína transmembrana que tiene actividad enzimática y se llama ATPasa, o sea, sintetizadora de ATP, ¿sí? Tiene forma de palillo con la cabeza hacia la matriz y el cuerpo hacia las crestas mitocondriales, ¿sí? Muy bien. Ahora, dentro de la membrana interna, esta membrana de la mitocondria, se va a producir la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan que la nombramos cuando vimos mitocondria? Sí, profe. Bueno, ahí tenemos 3 complejos. ¿Sí? El complejo 1 o Q-reductasa. Este no es el rojo que funciona bien. Bueno, es el único que tengo. Q-reductasa es el complejo 1. Un segundo complejo que se llama citocromo C-reductasa. O complejo 2. Y un tercer complejo que se llama citocromo oxidasa. O complejo 3. ¿Estamos hasta acá? Porque ahora se nos... Sí. Complejo 1 o Q-reductasa. Complejo 2 o citocromo C-reductasa. Y complejo 3 o citocromo C-oxidasa. Profe, todo eso ocurre en las crestas o... En las crestas, exactamente. En las Profe. crestas mitocondriales están estos complejos. Sí. 2 preguntas. ¿Cómo se llama el segundo complejo? Citocromo C-reductasa.
Ok, y la la segunda pregunta, ¿qué era eso del ATP? Lo producí, esa parte no la escuché. ATPasa es una proteína transmembrana con actividad enzimática que tiene forma de palillo de tambor con la cabeza hacia la matriz y el cuerpo en transmembrana de la membrana interna mitocondrial y tiene actividad enzimática que es sintetizadora de ATP. Ok, gracias. Ahora la vamos a ver. Muy bien, ahora que sabemos quiénes son los componentes, no sé qué hice con el fibrón rojo. Ah, lo tengo en el bolsillo. Ahí está. Bueno, muy bien. Esta cadena de acá, esperen que quiero que se lea. Bien. Esta cadenita de acá va a ser la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Esta es la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Por cada uno de los NAD o los FAD que nosotros producimos, se libera un hidrogenio, ¿sí? O sea, un ion de hidrógeno, que tiene carga positiva. ¿Qué característica tiene la matriz que la diferencia del espacio intermembrana? Yo voy a borrar un pedacito de acá, no significa que no existe este pedazo de mitocondria, pero es para escribir un poquito. El espacio intermembrana, que es este espacio de acá, se caracteriza por tener alta cantidad de hidrogeniones. ¿Sí? Alta cantidad de hidrogeniones. Y pH muy bajo. Características opuestas tiene la matriz. Tiene baja cantidad de hidrogeniones y pH alto. ¿Estamos? Esa característica se tiene que mantener. ¿Quién es el encargado de mantener estas características de la matriz y del espacio intermembrana? La cadena respiratoria o la cadena dadora de electrones. ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Entonces, digo, alta cantidad de hidrogeniones en el espacio intermembrana, pH bajo. Esto es el espacio intermembrana. ¿Está? La matriz tiene características opuestas, baja concentración de hidrogeniones y pH más alto. Esa característica de cada uno de estos espacios, el que se encarga de mantenerlos con estas características es la cadena respiratoria o cadena dadora de electrones. Y ahora nos vamos a complicar un poco la cabeza. Los NAD y los FAD que estábamos nombrando recién, así azarosamente, están en la matriz. ¿Sí? Los NAD le van a dar cada uno 2 electrones. ¿Sí? Dos electrones le dan al complejo 1. No sé si se ve bien. ¿Ven? ¿Lo ven que están adentro del complejo 1? Veo perfectamente. Los quiero acercar porque quiero que vean, porque me está saliendo bien el dibujito. Bueno, cuando tienen los electrones ahí, el complejo 1, ¿sí? La reductasa, lo que hace es, le saca a los NAD el hidrógeno y tiene la posibilidad de pasar 2 hidrógenos cada complejo. Estos electrones pasan de este complejo a este complejo y esto pasa 2 hidrógenos de nuevo. Estos electrones pasan a este complejo y vuelven a pasar 2 hidrogeniones nuevamente.
Entonces, cada NAD pasa en total, ¿cuántos hidrógenos? 6. 6 hidrógenos, excelente. Entonces, pasa 6 hidrógenos al espacio intermembrana. ¿Sí? Bien, ahora, los FAD, o sea, el FAD, en realidad tenemos 2 FAD, ¿sí? Que vienen del ciclo de Krebs, dijimos que eran 2 porque teníamos 2 ácidos pirúvicos. Los FAD a diferencia del NAD, no entran al complejo 1, entran directamente al complejo 2. Le dan 2 hidrógenos, 2 electrones, pasan 2 hidrógenos. Estos electrones pasan al complejo 3, le dan 2 hidrógenos más. Entonces, por cada FAD, pasan a través de la cadena respiratoria 4 hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿esos son los mismos, digamos? O sea, ¿Cómo? siempre es como el mismo, digamos, esos complejos. Complejos 1, 2 y 3. Claro, o sea, o son diferentes y siempre entra en un segundo complejo, por decirlo así. Siempre entran al complejo número 2, los FAD. Los FAD son dadores de electrones, entran a la cadena por el complejo 2. Los NAD entran por el complejo 1. Entonces, como los NAD hacen el pasaje 2 veces y entran a los 3 complejos, meten 2 hidrógenos al espacio intermembrana cada vez que pasan por un complejo. Por eso pasan 6. En cambio, el FAD, al ingresar directamente al complejo 2, solamente puede meter 4 hidrógenos. 2 por acá y 2 por acá. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Una vez que está acá, los electrones estos, en el citocromo C oxidasa, se van a unir con oxígeno. ¿Sí? En realidad se unen con el oxígeno iónico, que vendría a ser como medio oxígeno. ¿Sí? Y forman agua. Ese es el producto final de la cadena. Agua. Y lo que ocurre es una diferencia de potencial de un lado y del otro de la membrana. Alta cantidad de hidrogeniones positivos de un lado y negativos del otro. ¿Se entiende? Diferencia electroquímica. Profe, yo tenía una duda el potencial de electrones. ¿Significa, ¿Cómo? digamos, yo tenía una duda con respecto con el potencial? Sí. Significa, digamos, que no importa, por decir así, qué elemento sea el ion, sino la carga. Exacto. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos transporte a través de la membrana? Que vimos que había gradientes de concentración. Decíamos que había mucho sodio de un lado, mucho potasio del otro, y que se iban del lugar donde había más al lugar donde había menos. Ahí estábamos hablando de concentración de un elemento determinado. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de carga eléctrica, no importa qué molécula sea, ¿sí? En este caso es hidrógeno la que le da carga positiva al espacio intermembrana. Pero ese es el potencial, es porque tiene carga positiva de este lado de la membrana, ¿sí? Sí, profe. O sea, es más o menos lo mismo que la diferencia de concentración de elementos, la diferencia de concentración en cargas eléctricas. Eso es el potencial. Bien. Gracias. Bien, excelente. Bueno, ¿hasta acá estamos? Ahora viene lo interesante. Los oxígenos y las aguas. Bien, acá nosotros lo que dijimos es que entregaba 2 electrones, ¿sí? Que esta molécula entregue 2 electrones a esto significa que le da la posibilidad a los hidrógenos de irse como elementos iónicos, ¿sí? Porque pierden un electrón. Se desunen del NAD. Este NAD, que entrega hidrógeno, va a pasar a ser NAD, ¿sí?
Entrega electrones. Estos electrones siempre son los mismos, saltan de un complejo al otro. Y no pueden quedarse ahí, porque si no, atascan al complejo, no pueden seguir avanzando la vía. ¿Sí? ¿Pablo? Bien. Entonces, estos electrones de acá se van a unir con un ion oxígeno para formar agua. ¿Sí? Y es el producto final de la vía de la cadena respiratoria. ¿Bien? Producto final. Necesitamos desbloquear al complejo, porque si no, no podemos seguir metiendo más. Y necesitamos seguir bombeando hidrogeniones hacia el espacio intermembrana. ¿Para qué necesitamos pasar hidrógenos al otro lado? Para generar un potencial y que estos hidrógenos que están acá pasen a través de la molécula esta, de la proteína esta que vimos acá, que es la ATPasa. ¿Sí? El pasaje de dos hidrogeniones, ¿sí? A través de la proteína esta, va a hacer que un ADP pase a un ATP. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí los cabe todo. Este hidrógeno que transportamos acá al espacio intermembrana. Sí, profe. Tiene que pasar por la proteína transmembrana esta que tiene actividad enzimática. Y cuando pasa por la diferencia de potencial, libera energía. Esa energía liberada la capta el ADP uniendo un fosfato y haciendo un enlace de alta energía y transformándose en ATP, o sea, en energía potencial. Yo ¿Está? entendí. Bien, entonces, decimos que cada NAD nos da 6 hidrogeniones. Cada uno de estos nos va a dar entonces 3 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Y los FAD pasan 4 hidrogeniones, o sea que nos va a dar 2 ATP cada uno. ¿Se me perdieron todos o no? Yo entendí. Bien, Pablo. ¿Están todos conmigo? Díganme, si no, este es el momento para revisarlo. Este es el momento para sacar una Sí, foto. profe, todo bien. Bien, porque es complicado, esta parte es un quilombo. Está bueno que lo entiendan más o menos conmigo, así después leen, en el apunte tienen más detalle, por ahí eso es lo que los va a complicar más en entenderlo directamente desde el apunte. Profe, ¿qué era la Q? Que dice reductasa 1. Es el complejo 1. Estos son 3 complejos proteicos, ¿sí? Que constituyen a la cadena respiratoria y hacen que los electrones saltan de la Q-reductasa a la citocromo C-reductasa a la citocromo C-oxidasa, ¿sí? Ese es el pasaje. O sea, la Q es el nombre. Bueno, entonces, si nosotros hacemos el balance energético de esto, voy a borrar. ¿También? ¿Saco foto, profe, sí o no? Sí, la Sí. mandó al grupo. Sí saqué, sí saqué. Con lo lindo que me salió el dibujo. Bien, ahora quiero que hagamos el balance energético de la degradación de la glucosa. Ese es el fin de la degradación de la glucosa. Empezamos con glucosa y terminamos en la ATPasa con el pasaje del hidrógeno para la formación de ATP. Entonces, vamos a hacer un cuadrito doble entrada que lo tienen que tener todos en sus cuadernos. Glucólisis. Descarboxilación y ciclo de Krebs. Muy bien.
Si decimos la cantidad de ATP neto, o sea, la glucólisis, ¿cuánto ATP nos da? 2. La descarboxilación, 0. No da ATP la descarboxilación. ¿Y el ciclo de Krebs? 2. 1 por cada ácido pirúvico que ingresa. ¿Sí? Sí. Bien. Si vemos los NAD, la glucólisis nos da 2. La descarboxilación nos da 2. El ciclo de Krebs nos da 6. Y los FAD dijimos que el único que nos daba era el ciclo de Krebs, que nos da 2. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Dijimos también que cada NAD, cuando pasa por la cadena respiratoria y después por la ATPasa, cada uno nos va a dar 3 ATPs. Entonces, a este 2 lo tenemos que multiplicar por 3. Son ATPs producto, vendrían a ser acá. Voy a borrar acá. ATP total. Decimos que el NAD, cada uno nos da 3. Tenemos 2, son 6. ¿Sí? Por 3. Son 2. Son 6, más los 2 que da la glucólisis, 8. ¿Estamos? 8 ATP producto de la glucólisis. Producto de la descarboxilación, cada NAD nos da 3 ATPs, son 6. ¿Sí? Profe, ¿por qué hay 6 si dice que te da 0 ATP? Porque no nos da ATP, nos da NAD. Y cada NAD nos da 3 ATPs. Después en la cadena respiratoria. Y Todo no esto, entendí bien el 8. esto es porque tenemos 2 NAD. Cada NAD nos da 3 ATPs, o sea que tenemos 6 ATPs. ¿Está bien? Sí. Más los 2 ATP que nos da de la glucólisis de por sí, 8. Ah, bien. Ahora sí. ¿Sí? Es ATP total. Estos dos, acuérdense que son productos, o sea, son metabolitos intermedios que después producen ATP en la cadena respiratoria y en la ATPasa. ¿Sí? Sí, profe, sí. Excelente. Entonces, la descarboxilación nos da 2 NAD multiplicados por 3, 6. El ciclo de Krebs nos da 2 ATPs. Nos da 6 NAD, que los tenemos que multiplicar por 3. ¿Cuántos ATP son? 18. 18. Y estos 2 FAD dijimos que nos daban 2 ATP. Así que son 4. ¿Está? Son 24. ¿Sí? El total de la degradación de una molécula de glucosa nos va a dar 38 ATPs. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Eso es todo lo que tendríamos que ver por ahí. Todo esto, perdón, vieron que la cadena respiratoria necesita oxígeno. Sí, así es. Para poder formar agua al final. Los 3 complejos transportan los electrones y al final necesita oxígeno para sumarse al oxígeno y formar agua. O sea que eso es en condiciones de aerobiosis, o sea, mientras estemos oxigenando bien. ¿Qué pasa si estamos en un sistema anaerobio o en
Exactamente, se da la fermentación. Entonces no se produce todo esto, ¿sí? Se da ácido láctico como producto. Déjenme ver si tengo... Y etanol puede ser. ¿Cómo? Etanol también puede ser. Exactamente. El etanol es un intermedio, es un metabolito intermedio. Si ustedes supieran el lío que tengo yo acá. Bueno. No lo encuentro, pero sí. Básicamente, el metabolismo a través de anaerobiosis produce ácido láctico y etanol, etanol en menor cantidad, en general produce ácido láctico en grandes cuantías, y eso lo que hace es impedir la contracción muscular correcta, ¿sí? Entonces no deja que las fibras musculares se sigan contrayendo. Por eso, si ustedes hacen actividad física, se transpiran todos, están generando un ambiente de anaerobiosis, ¿sí? Lentamente la cantidad de oxígeno o la oxigenación celular va disminuyendo. Porque ustedes empiezan a respirar más rápido, significa que la cantidad de oxígeno que sale del pulmón no llega a salir todo el oxígeno que ustedes meten de nuevo, ¿sí? Y se produce ácido láctico. Si ustedes no se bañan después de hacer actividad física, además de unos cochinos, van a tener contracturas musculares, ¿sí? Porque no les permite a las fibras musculares producir energía para poder seguir contrayéndose. Las fibras musculares, para poder contraerse, lo hacen a expensas de gastar energía. Y si no la pueden producir, como que se traban, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Excelente. Fui al palo para poder terminar a horario a las 8 porque me tengo que ir. Y terminamos antes. Bien ahí. ¿Ninguna pregunta? Ah, Profe, si una pregunta, tiene que dar la clase de nuevo. espérenme que me está preguntando algo, vale. Hola, profesor Valentina Inec, tengo una consulta. Estaba leyendo el material de la clase pasada y en el apunte de la facultad sobre transporte sale que la difusión simple a través de canales. Se produce por proteínas de canal y tenía entendido que era solo por la bicapa fosfolípica. ¿Es correcto decir que la difusión simple también se realiza por canales proteicos? Espero que se me encuentre bien, profe. Saludos. Sí, fíjate que ahí tiene un ligando como intermediario. Nosotros lo tomamos como es difusión facilitada. Los canales iónicos están dentro de la difusión facilitada, no son simples. Los simples pasan a través de la membrana de la bicapa fosfolípica, ¿vale? No usan proteínas de intermediario para entrar. Las bolas de pregunta. Okay. Dale, Pablo. Más 2 CoA. Sí, es la ecuación es 2 ácidos pirúvicos más 2 coenzimas A dan lugar a 2 acetilcoenzima A más 2 NAD. ¿Sí? No, esa es la enzima. Piruvato deshidrogenasa es la enzima. Siempre que esté así, miren chicos, para cuando lo vean después, cuando está al costadito de una flecha, ahí significa que es una enzima o una coenzima.
Así se dibujan, así se escriben las enzimas y así se dibujan las coenzimas. ¿Sí? Y el ácido pirúvico más acetilcoenzima A da 2-acetilcoenzima A más 2-NAD. ¿Sí? Profe, ¿qué Profe. ahí en las flechitas del medio? ¿Esto? Sí, Ahí dice piruvato deshidrogenasa. gracias, profe. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que pasa ¿Qué acá, significaba chicos? esa flechita que da vuelta? Esto significa, esta es la enzima, ¿sí? Este es el catalizador. Esta actúa sobre el ácido pirúvico, le saca 2 hidrógenos, se los da al NAD, y el espacio libre que queda de esos dos, o sea, de cada uno, a cada uno le saca un hidrógeno, ¿sí? Eso es X. A cada uno de los ácidos pirúvicos le saca un hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno que le sacas se los da a los NAD. Y ese espacio vacío le da la posibilidad o el lugar para enlazarse a la coenzima. Y ahí forman acetilcoenzima A. Listo. Bien, esa es la descarboxilación oxidativa. Imagínense lo que es hacer el videito de todo esto sin equivocarme. Ya lo filmé 3 veces, ya lo hice. Y me lo veo de nuevo y digo, no, ¿por qué? Digo, bueno. Bueno. Pero acá estamos, chicos. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Dale, Pablo, dispara. Bueno. Yo les dije Bueno, que la era clase que intensa viene. la unidad de hoy. Sí, es complicado. Yo les dije, es complicada la unidad de hoy, a diferencia de lo que venimos viendo. Biología venía siendo muy color de rosa, chicos, en algún momento los tenía que... ¡Ey, no! Estaban con los filos, mi vida. Bueno, chicos, ustedes tengan en cuenta que yo a ese examen lo armé estando internada. Ah, pero yo le tenía que tomar el examen, le tomé el examen. No. Bueno. Bueno, ahora el examen que viene, que si mal no recuerdo, nos queda una clase más y les tengo que tomar el examen de nuevo, es integrador, chicos. Esto todavía es la unidad 2. Hagamos. Claro. Célula, transporte, comunicación, metabolismo. Tremendo, imagínense el examen de ingreso, vamos, muchachos. Despabilen. No, bueno, va. Ya va a pasar, chicos. No se pongan tan ansiosos, denle tiempo. Están estudiando despacito y estamos teniendo clases para eso, para que después no se tengan que abombar con todo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Vamos a revisar todos los contenidos para la clase que viene, seguro, ¿sí? Así una vez que tienen esta clase, porque la unidad de hoy sin la clase es muy complicada. Sí, ni hablar de que si se tienen que aprender todas las reacciones, chicos. Vamos
No. Bueno, para Pablo. Pará. No. Vos, Pablo, no, pero Vera, lamentablemente, sí lo va a tener que aprender. Bueno, ¿Y qué, eso- qué vendría a ser todo tipo como para estudiarlo desde ahora? todo es todo. ¿Viste el cuadrito de la glucólisis? Está en el apunte. Todo eso. Todo eso. Todo ese chori se lo tiene que aprender, sí. Que actúa la exoquinasa, la fosfoglucosa isomerasa, todos. Todo. Tranqui, Bere, ya vamos a llegar. Primero vamos de lo general y después vamos a llegar a lo particular. Si no sabemos esto, no tiene sentido ponernos a aprendernos fórmulas, ¿sí? Dejemos ir a la profe en paz. No, les tengo que tomar listas. Me tengo que ir a hacer cosas de... Espera, ¿estás? Pobre, si no se me espanto. Estoy. Bien. Bueno. Vera está. Esta chica no vino más, así que... Celi en medicina ya. Sí, profe. Dai, hiciste preguntas. No, no estoy, profe, no existo. Fabricio. Fabricio no está, dejó, ¿no? Porque tampoco me entregó el examen. Bueno. Gaby, Acá, profe. Leonardo, Presente. Nay, no. Valentina, Acá, profe. entraste tarde, vale, puede ser.